reunión más de domingo en la noche, donde ustedes ya están descansando, donde podemos fácilmente a esta hora sin ningún tipo de afán poder dedicar un breve tiempo para compartir la palabra de Dios. ¿Amén? Es un privilegio saludarles y para mí es un gusto poder estar con ustedes todo el tiempo. Mejor dicho, cada domingo estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios a esta misma hora. Amén. Hoy eh, quisiera compartir con ustedes, o mejor, no quisiera, quiero compartir con ustedes una predicación que nos habla acerca de la suficiencia de la obra de Cristo. La obra de Cristo es fundamental y está registrada en diferentes tiempos y en diferentes libros y manuales de la historia como una de las obras más importantes. La resaltan allí. Y yo quisiera compartir hoy con ustedes un poco acerca de la suficiencia de la obra de Cristo. Probablemente dentro de 8 días vamos a estar compartiendo acerca de la superioridad de la obra de Cristo. Pero hoy quiero hablarle de la suficiencia. ¿Qué es la suficiencia? Suficiencia es que es como su mismo nombre lo indica, suficiente para hacer lo que Él se propuso allí en la cruz del Calvario. ¿De acuerdo? Y para eso yo quiero invitarles a ustedes, si tienen una Biblia a su mano, si no la tienen, si toman apuntes, ¿verdad? Invitarlos a leer un pasaje de la Escritura que se encuentra en Colosenses capítulo 2, versículo 13 al versículo 15. Y en nuestra Biblia, Reina Valera, dice Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este pasaje tiene muchas cosas, nos dice muchas cosas, ¿verdad? Pero como estamos hablando de la obra suficiente de Cristo, pues yo quiero compartirle con ustedes algunas cosas que son importantes, ¿verdad? La muerte de Cristo en la cruz del Calvario trae efectos positivos a la vida de aquellos que creen en Él. Así como también, lamentablemente, el pecado tiene efectos malos para quienes lo practican, ¿verdad? La consecuencia lógica de este pecado es la muerte eterna y la vida, como siempre lo hemos hablado y es uno de los temas preferidos nuestros para compartir con ustedes, es que la muerte de Cristo también nos trajo a nosotros vida en abundancia aquí sobre la faz de la tierra, pero también vida eterna. Ahora bien, les dije, estos versículos tienen varias cosas que decirnos, ¿de acuerdo? Y la primera cosa que nos dice es que nosotros estábamos antiguamente muertos. Y no está hablando de una muerte física, está hablando de una muerte espiritual. Y esa muerte es a causa, como lo dicen los versículos, a causa de los pecados, ¿verdad? Y también porque la naturaleza pecaminosa estaba allí, era lo que nos hacía permanentemente pecar, ¿verdad? Entonces, eso nos dice la Escritura. ¿Qué más nos dice la Biblia? La Biblia también nos dice que Dios quiso darnos vida juntamente con Cristo al perdonar todos esos pecados. Recuerde, el pecado nos separaba de Dios. El pecado no permitía que nos acercáramos a Dios. En la cruz del Calvario llegó un momento en el que Jesús le dijo al Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y el texto en Isaías 53 nos dice que Dios había cargado en él
todos los pecados de la humanidad. Entonces Dios no podía ver a su hijo cargado de todos los pecados, había volteado su rostro y por eso era que Jesús experimentaba la soledad en la cruz del Calvario y decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, estamos viendo consecuencias fuertes allí en la Biblia en torno a lo que era el pecado y sus consecuencias. ¿De acuerdo? Pero Dios nos dio vida con Cristo al perdonarnos. Allí en la cruz del Calvario perdonó todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados los perdonó. Dice que anuló en el verso 14 el acta de los decretos o el acta de los cargos que había contra nosotros. Esta naturaleza de pecado con sus pecados había puesto en nosotros un decreto que ya estaba allí escrito para nosotros, que era lo que iba a acontecernos en la vida, ¿no? Probablemente tú dirás, bueno, yo no sé por qué me pasan este tipo de cosas. Entonces yo te diría, ¿por qué no examinamos de pronto si todavía el acta de los decretos está sobre tu vida o está teniendo un efecto en tu vida? Porque el acta de los decretos que Dios anuló quita absolutamente todo aquello a lo cual nosotros estábamos destinados y más específicamente a la muerte física, a la muerte espiritual, a la enfermedad, a la pobreza, pongo ejemplos, unos ejemplos. Por ejemplo, si en tu familia las mujeres no podían tener hijos, hay quienes dicen, no, es que todas nosotras, las mujeres en la casa, no podemos tener hijos. Pues esas mujeres, cuando llegan a Cristo Jesús, ese acta de decretos se corta de su vida y ellos van a poder tener los hijos que quieran. Claro, si hay un problema físico como que no lo pueden tener porque algo pasa en su cuerpo, pues primero hay que confiar en Dios y segundo, si puedes ir al médico y hacer un tratamiento para que puedas quedar en embarazo, va a ocurrir, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces dice que el acta de los decretos que era contra nosotros o el acta de los cargos que nos era contraria quedó clavada en la cruz y lo hizo Cristo por nosotros. Y en el versículo 15 dice que haciendo esa obra en la cruz del Calvario, ¿verdad? Cristo desarmó a las autoridades espirituales de maldad y los avergonzó públicamente con una victoria sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Dónde estuvo la victoria? ¿En la muerte únicamente? No, estuvo en la resurrección. Si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería la obra de la cruz. Pero al resucitar Jesucristo, le quita a las fuerzas, o como dice aquí, a las autoridades espirituales, ¿verdad? Le quita el poder. Recuerden, no hay ningún otro hombre que haya resucitado y que permanezca vivo, como dice la Escritura. Así es que el pecado trajo unas graves consecuencias, ¿verdad? La Biblia nos dice en Génesis capítulo 1, verso 26 y 27, que nosotros fuimos creados a la imagen conforme a la semejanza de Dios. Y le dio al hombre una responsabilidad, le delegó al hombre una autoridad. Y esa autoridad dice que señoreara en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, o hombre y mujer los creó. ¿Verdad? Dios le dio al hombre autoridad, le delegó una autoridad para que tomara control sobre la naturaleza, sobre los animales. Al hombre le fue delegado una gran responsabilidad, pero esa responsabilidad, ¿verdad? A causa de la desobediencia por el pecado, ¿verdad? La muerte, ¿verdad? El pecado entra en el mundo. Por la desobediencia, el pecado entra
en toda la humanidad, ¿verdad? Romanos capítulo 5, en el versículo 12, la Biblia nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Caray, qué triste, ¿verdad? Las consecuencias o los efectos del pecado en el ser humano, ¿verdad? Esto lo dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Ahora bien, este versículo que nosotros acabamos de leer nos muestra el cumplimiento de esa famosa ley, que es la ley de la causa y el efecto, ¿verdad? Y nos muestra, este versículo particularmente, nos muestra los efectos del pecado. Y ahí lo dice, la muerte, ¿verdad? Por el pecado haber entrado en el mundo, la muerte pasó a todos los hombres. Ahora, es triste pensar en esto de la muerte, ¿verdad? Sobre todo en esta época donde se oye tanto hablar sobre la muerte, ¿verdad? Donde se oye tanto hablar acerca una situación como la que estamos viviendo, en donde hay un virus que está llevando a la muerte a muchas personas. La pregunta no es si mueren, es qué pasa cuando mueren, qué está pasando cuando mueren. Porque la Biblia nos dice que Jesús en la cruz del Calvario nos dio vida juntamente, ¿verdad? Con Él. Entonces, si no hemos arreglado nuestra situación personal de reconciliarnos con Dios, lo más seguro es que la muerte eterna esté destinada para aquel que no ha solucionado su problema de relación con Dios. Es necesario que el ser humano lo reconozca la obra de la cruz del Calvario y reconozca que esa cruz tuvo un efecto, y eso es lo que nosotros vamos a ver a continuación, que la cruz, ¿verdad? El efecto de la cruz es que nuestra deuda de pecado fue pagada allí, ¿ok? Entonces, verso 13 de Colosenses capítulo 2 dice: y estando muertos y en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. La causa del pecado es una condenación eterna, es una muerte eterna. Sin embargo, Dios liberó a la humanidad de esa maldición a través de Jesucristo. ¿Y cómo? Le dio vida juntamente con Él. Escuche bien esto. Este resultado de lo que Dios hizo, lo puedo hacer mío. Sí, está escrito en la Biblia. Sí, lo tengo para mí, pero yo necesito hacer lo que la Biblia me dice. Que tengo que creer que eso es para mí. No solo creerlo, debo también confesarlo. La Biblia lo dice, que yo debo confesar que Jesucristo a través de esa cruz perdonó mis pecados, y entonces lo confieso y le pido a Dios que haga de mi vida una vida libre de toda condenación y me dé juntamente con Él la vida que necesito ahora para estar aquí, una vida abundante, como lo dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 10, versículo 10, vida y vida en abundancia, pero también para que un día podamos estar juntamente con Él en el cielo, ¿de acuerdo? En una vida eterna. Porque lo que muere aquí es la carne, es esta muerte, el cuerpo única y exclusivamente, pero el espíritu y el alma siguen vivos. ¿De acuerdo? Entonces es bueno que lo tengamos en cuenta. ¿Qué efecto entonces trajo la cruz, verdad, para nosotros? ¿Qué efecto trajo la cruz para aquellos que creen? Dice en Colosenses, en el versículo 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El primer, y si es de los que te gusta, eres de los que te gusta tomar apuntes,
El primer efecto de la cruz para nosotros es el perdón de todos nuestros pecados, pecados pasados, presentes y futuros. Dios nos perdonó, ¿verdad? En la antigüedad se levantaba un acta contra los delincuentes donde se registraba todas sus malas actuaciones y esas actas eran usadas para condenarlos. ¿Ok? Así es que para nosotros había un acta también, probablemente había un acta para mí, pero por haber aceptado la cruz del Calvario, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, dice entonces que ese sacrificio, el haber creído en lo que hizo, anuló esa acta que era contraria para mí. Un acta donde probablemente estaban escritas que en la vida no íbamos a poder hacer nada, que no íbamos a salir adelante, que probablemente nuestro matrimonio fracasaría, que probablemente nuestros hijos serían lo peor. Bueno, no sé, demasiadas cosas, que empezarías negocios y nunca los culminarías y además que probablemente te iría mal. Pero esos decretos fueron cortados en la cruz del Calvario. Cuando colocaron a Jesús sobre el madero, ¿verdad? En la parte de arriba colocaron la razón por la cual lo condenaban, ¿verdad? Y lo que eso está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, verso 19, que dice que Pilatos colocó un letrero sobre la cruz que decía Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. La muerte de un prisionero cancelaba su deuda con la sociedad, porque la muerte era el máximo castigo que había. La muerte de Jesús también cancelaba la deuda de quienes vienen después. Lo que no podemos hacer por nosotros, Cristo lo ha hecho por nosotros, ¿verdad? Ha clavado el acta de nuestra deuda en la cruz. Es importantísimo para nosotros que podamos ver lo que Él hizo por nosotros. Allí se le colocaba Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Era el rey de alguien que no lo reconoció, de alguien que no lo aceptó, pero sin embargo Él estaba haciendo una obra, pagando una deuda, ¿verdad? El versículo tiene una palabra bien clara en el versículo 14, dice anulando. Anulando. Quisiera hablarle un poquito acerca de la palabra anular. La palabra anular en su traducción literal es borrar, ¿verdad? Es borrar. ¿Y qué era lo que estaba borrando de esa acta? Todos los decretos que estaban en contra de nosotros, ¿verdad? Era un documento donde se registraban absolutamente todas nuestras ofensas y pecados contra Dios. Literalmente era un manuscrito el cual se utilizaba para referirse como a un título de propiedad, a algo escrito a mano cuyo fin era reconocer la obligación de una deuda. Allí estaba, pero dice que esa deuda fue pagada, ¿verdad? Yo quiero que vaya por un momentito conmigo a un texto de la escritura que se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, el versículo 12 y también el versículo 15. Apocalipsis capítulo 20, yo aquí tengo mi Biblia, vamos a ir buscándola y vamos a leer el versículo 12 y el versículo 15. Dice: y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Esto es lo que dice que va a acontecer. Ahora yo quiero que vaya al verso 15. Y dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mi querido, mi querida, amigo que me estás oyendo, es necesario que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque si no está escrito en el libro de la vida, entonces
vamos a ser juzgados. Esa persona será juzgada por lo que está escrito en los libros, por eso que viene siendo escrito, todos nuestros pecados, ¿verdad? Y dice el verso 15, que aquel que no se yo inscrito en el libro de la vida, entonces ese va a ir ¿a dónde? Dice allí, al lago de fuego, a la muerte eterna, ¿verdad? Tú puedes acogerte hoy al sacrificio de la cruz del Calvario, donde Cristo anula el acta de los decretos. Está escrito todo lo que estaba allí y al final dice cuál sería el resultado, la muerte eterna. Pero tú puedes decirle a Jesús, hoy reconozco que lo que tú hiciste en la cruz del Calvario fue para que yo pudiera no tener, esa acta de los decretos no pudiera tener ningún efecto sobre mi vida. Y yo te invito hoy, ¿verdad?, a que tú acudas a Dios y pongas tu vida en una relación con Dios donde aceptas lo que Él ha hecho por ti. Y es perdonarte en la cruz del Calvario. Isaías capítulo 53, el versículo 6 dice, Él, o sea, Cristo, pues tomó nuestro lugar y recibió el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor Dios puso sobre Él, sobre Cristo, todos los pecados de nosotros, ¿verdad? Fuimos libertados de las cadenas y fuimos puestos en libertad. La principal cadena que había para nosotros era el pecado, ¿verdad? Pero también fueron liberadas de nosotros las cadenas de la soledad, la cadena de la enfermedad, del abandono, de la miseria, de la esclavitud a los vicios, de la muerte. Esas cadenas fueron rotas en la cruz del Calvario, cuando en la cruz Jesús fue crucificado. Tú no estás destinado a algo diferente de lo que Dios hizo desde el principio. Dice la Biblia que te creó a ti a imagen y semejanza de Dios. Caray, ¿qué es lo que ha pasado entonces? ¿Por qué estamos tan lejos de acercarnos a Dios? Tan lejos de tener una comunión íntima con Dios. Tan lejos de vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Todas estas cadenas pueden ser rotas de tu vida. Vicios, enfermedades, ¿verdad? Esclavitudes. Esclavitudes. Yo te quiero invitar hoy a que pienses por un breve momento durante este tiempo de predicación de la palabra de Dios a qué es lo que está afectando tu vida, qué es aquello que te tiene en la condición donde estás. Y le digas al Señor que tú necesitas, ¿verdad?, de su mano, de su poder, para que eso se rompa en tu vida. Nosotros fuimos comprados en el mercado de la miseria humana. La miseria humana no es para nosotros. Estamos destinados a algo mejor. Amén. Muy bien. Así es que Jesús vino a buscarnos a la tierra para que pudiéramos ser redimidos, salvados, perdonados, constituidos en hijos de Dios, nos reconcilió con el Padre y para que pudiéramos tener un futuro con Él en el cielo. Eso fue lo que hizo la cruz del Calvario, lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo? Nos redimió. Segundo, fuimos salvados. Tercero, fuimos perdonados. Cuarto, nos constituimos en los hijos de Dios. San Juan capítulo 1 versículo 12, ¿verdad? Y nos reconcilió en una relación con el Padre. ¿Para qué? Para que un día podamos tener un futuro con Él en el cielo. Yo te invito a que tú aceptes ese sacrificio y la obra de Cristo por ti en la cruz del Calvario. ¿De acuerdo? La obra de Cristo es realmente una obra poderosa, porque pone nueva vida en personas muertas. ¿Cómo les parece a ustedes esa obra que Cristo hizo por nosotros? Cogió personas muertas y a través de su obra nos dio vida. Maravilloso,
maravilloso, ¿verdad? Entonces, en Cristo nosotros pasamos a ser ahora sus hijos. Quiero que vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Y la escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Entonces, en Cristo, todo lo que había atrás es perdonado y a partir de ahora somos considerados como nuevas personas, una nueva creación, algo que Dios ha hecho. Perdona nuestros pecados y nos pone en la posición de ser llamados los hijos de Dios, ¿verdad? Hijos de Dios perdonados. Y nos introduce a una nueva vida, a una vida abundante, a una vida donde Dios nos muestra todo su favor, donde Él dice que estará con nosotros todos los días de nuestra vida, donde Él también manifiesta que será nuestro pastor, donde Él manifiesta que tendrá especial cuidado de nosotros, donde Él manifiesta que todas, absolutamente todas las necesidades en nuestra vida serán suplidas. Esa es la introducción a esa nueva vida que Cristo nos hace gracias a lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿De acuerdo? Vamos a tratar un punto más. Y ese punto es que a través de la cruz del Calvario, uno de sus efectos es que el enemigo de nuestras vidas, que se llama Satanás, pierde su dominio sobre nosotros, ¿verdad? Y en el verso 15 dice que él, de Colosenses, volvamos allí a Colosenses capítulo 2, verso 15, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. ¿Recuerdan lo que pasó en la antigüedad, cuando ya Dios hizo a Adán y a Eva? El hombre cede a la tentación en el huerto del Edén y peca, ¿de acuerdo? Y su alma queda condenada por causa del pecado y sometida a la esclavitud del reino de Satanás, del reino de maldad. Así es que el hombre, a partir de allí, es víctima de todos los ataques y trampas que el enemigo y sus secuaces, sus demonios, ¿verdad? Queda expuesto el hombre a ser atacado, ¿verdad? Con el fin de atormentarles y conducirles a una condenación eterna. Eso era lo que había pasado allí. Pero nosotros, y eso lo podemos ver, eso lo podemos ver en la vida de Jesús cuando leemos los evangelios. Cómo mucha gente era atormentada, ¿verdad? Por los demonios. Como aquel padre que tenía un hijo que lo atormentaba un demonio de Marcos capítulo 9, verso 24. O la mujer sirofenicia que tenía una hija que era atormentada también por un demonio. Eso se encuentra en Marcos capítulo 7. O la mujer que desde los 18 años tenía un espíritu de enfermedad que la obligaba a andar todo el tiempo encorvada. Eso está en Lucas capítulo 13, versículo 10. Sin embargo, y esto es lo importante que hay que decir, a través de la muerte, Jesús conquistó no solo la muerte, sino que derrota al enemigo y todo ese imperio de maldad sobre nuestra vida, porque indiscutiblemente hay muchas cosas que ocurren en el mundo que no son obra de Dios y por lo tanto ese enemigo que fue derrotado en la cruz un día va a tener Dios su victoria completa sobre él cuando lo lance al lago de fuego, que es la muerte segunda, como lo dice Apocalipsis, ¿verdad? Entonces Jesús no solo conquista la muerte, sino que derrota a Satanás y su imperio, ese imperio de maldad que tenía sobre la humanidad, de tal manera que el hombre ahora puede ser libre no solo de su pecado, sino libre del poder que Satanás tenía sobre él, ¿verdad? La Biblia dice que Él los despojó.
La palabra que se utiliza aquí, donde dice en el versículo 15, despojando, esa palabra despojar quiere decir quitarle las armas y la armadura a un enemigo vencido. En la antigüedad, cuando un enemigo derrotaba, ¿verdad? Alguien, había una confrontación y uno de los dos vencía, el otro tenía todo el derecho de quedarse con las armas y con todo lo que era propiedad del que había acabado de matar. Aquí nosotros, ¿verdad? Lo que Jesús hizo fue quitarle todas las armas posibles con las que pudiera acusarnos y atacarnos a nosotros, y aparte de eso le quitó la armadura, ¿verdad? Una vez y para siempre, dice la Escritura, una vez y para siempre. Dice la Escritura en el versículo 15, y los exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así es que esto era recuerden, en la antigüedad alguien que moría en la cruz era la peor muerte que pudiera haber. El hombre que moría en la cruz del Calvario era alguien que había sido de lo peor. Y aquí la Biblia me dice que cuando Dios, a través de Jesucristo, muere en la cruz del Calvario, le quita a Satanás el poder y dice que lo exhibe públicamente. Lo exhibió públicamente. Lo expuso a una vergüenza pública, ¿verdad? Y lo lleva, les hace como un desfile diciendo, los vencí, ¿verdad? Realmente es necesario que nosotros podamos creer en lo que Él ha hecho. ¿De acuerdo? Primera de Juan, capítulo 5, en el verso 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y este no ha nacido de Dios, es ese nuevo nacimiento del que les estoy hablando. Aquel de que cuando yo reconozco lo que Jesús hace en la cruz del Calvario y me hace ahora una nueva creación, una nueva naturaleza, una nueva persona, es ese el nacimiento del que está hablando esta escritura. Dice, ya nosotros no practicamos el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda, y el maligno, refiriéndose al que en la cruz fue derrotado, no te puede tocar, no te puede tocar, ¿verdad? Así es que a través de todos estos pasajes que hemos venido compartiendo en esta noche, yo quería mostrarles un poco acerca de la total y suficiente obra de Cristo. Eso fue suficiente para hacer con nosotros como Él lo había querido hacer por la humanidad, ¿verdad? El pecado ha sido perdonado y el reino del mal ha sido derrotado y conquistado por Jesús, ¿verdad? Yo quiero compartir con ustedes algo más. Yo quiero compartir con ustedes una palabra que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Esa palabra es la palabra tetelestai allí en el griego. Y esa palabra significa consumado es, ¿verdad? En la cruz del Calvario, cuando Jesús muere, Él dijo esa frase, consumado es. En el griego es tetelestai. Y esa palabra tiene varios usos, ¿verdad? Pero la más importante, ¿no? Es que la más importante de todos estos usos que tiene esta palabra es que en la cruz del Calvario, cuando Jesús dice tetelestai o consumado es que le dice a Dios, la obra que me diste ha sido completada, ¿verdad? La deuda está pagada, el cordero del sacrificio pascual ha sido encontrado, ¿verdad? Y eso dice, ahora podemos tener relación con Dios. Todo aquel que crea en esa obra maravillosa puede acogerse a esa obra que te lleva a tener una relación con Dios, ¿verdad? Y la Biblia lo dice, que Jesús gritó en la cruz del Calvario.
Él gritó, consumado es. Lo dijo a gran voz. Está hecho. ¿Sabe? El hombre había intentado de muchas maneras agradar a Dios. Había intentado acercarse a Dios de muchas maneras. Los 10 mandamientos, los sacrificios en la antigüedad, siempre eran la manera de acercarse a Dios, ¿verdad? Pero Jesús dijo, no hay ninguna de esas perfecta. Y por eso en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús estaba orando, Él le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Le estaba diciendo al Padre, Padre, ¿hay alguna otra posibilidad de que tú nos pongamos a cuenta o la humanidad se ponga a cuenta contigo? Que no sea muriendo yo. Pero si eso es el plan de Dios para la humanidad, si ese es tu plan, entonces yo lo hago. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso era lo que Jesús estaba diciendo cuando dijo Tetelestai. Está hecho, consumado es. Aquella obra que me diste, yo la he hecho, completica, no queda absolutamente nada. Y toda la deuda que el Padre, o que mejor nosotros, la humanidad, teníamos con el Padre, esa deuda, ¿verdad? Quedó saldada, queda pagada totalmente. Así es que hoy te quiero invitar a que reconozcas esa obra que Él ha hecho, ¿verdad? Es la obra perfecta. Te invito a que reconozcas que Cristo, la obra de la cruz, fue suficiente para ponerte en una perfecta relación con Dios y que hoy en día puedas disfrutar de lo que Dios quiso para ti desde un comienzo, porque el acta de los decretos fue anulada y fue clavada en la cruz del Calvario. ¿Les parece si podemos hacer una oración diciéndole a Dios, Dios, gracias por lo que tú has hecho en la cruz del Calvario? Yo te voy a invitar a que por un momento cierres tus ojos allí y puedas ir con tu mente y con tu corazón allí a la cruz y poder ver lo que Jesús estaba haciendo en aquella época por nosotros. Esa obra de morir en la cruz la hizo por ti y por mí. Y yo te quiero invitar en esta noche a que tú le digas a Él, Padre, Padre Celestial, te doy gracias porque la deuda fue cancelada. Jesús en la cruz del Calvario murió por mí. Y yo hoy acepto que lo hizo por mí, que lo hizo por Francisco Javier y que lo hizo por... Allí puedes colocar tu nombre. Y allí mismo, en la cruz del Calvario, anuló el acta de los decretos que me era contraria. Todas aquellas cosas que por años he estado viviendo, hoy reconozco que en la cruz del Calvario Jesús anula el poder, le quita el poder al enemigo de sobre mi vida. Y hoy, Señor, yo reconozco que tú moriste por mis pecados y te pido perdón por estos pecados que he cometido hasta el día de hoy, Señor, y te pido que de mí hagas una nueva naturaleza, una nueva persona, para que pueda vivir conforme al plan que tú tenías desde un comienzo para mi vida. Acepto tu sacrificio en la cruz del Calvario. Acepto que a través de ese sacrificio hoy me puedo acercar al Padre y reconozco que mi deuda fue pagada totalmente en la cruz del Calvario y que hoy puedo estar libre de condenación. Padre, gracias porque tú me llamas ahora tu hijo y porque sé, Señor, que la obra en la cruz fue tan perfecta que ahora tengo un lugar destinado para mí en el cielo. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la obra que hiciste por mí. Reconozco que esa obra fue suficiente. Suficiente. Es todo lo que yo necesito, Señor, para ponerme en una correcta relación
contigo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos amigos y amigas, mis queridos hermanos, hermanas y todos aquellos que nos están viendo, te quiero decir hoy que lo que Jesús hizo fue perfecto. Y te invito a que creas cada día en que esa obra fue perfecta. No olvides que todos los domingos a estas 7:30 de la noche nos estamos conectando. Algunos dirán, bueno, pero ¿por qué lo hacen a esta hora? Nosotros dijimos, cuando hablábamos con mi esposa y consultábamos con algunas otras personas, lo decimos porque a esta hora muchas personas ya están en casa, están descansando, están probablemente preparándose para el otro día y bueno, usted puede dedicar un tiempito. Ya no tiene el afán del domingo de ir a practicar deporte, ni de pronto de ir a visitar sus familiares, o de hacer muchas vueltas, o de salir a almorzar a algún lado, no sé. Pero ya a esta hora, la idea es que tú estés en casa descansando y escuchando la palabra de Dios. Es para nosotros un gusto compartirla contigo. Somos la Iglesia Cristiana Vida y Fe en la Palabra. Te bendecimos y queremos decirte que siempre serás un bienvenido a escuchar acerca de la palabra de Dios. Dios te continúe bendiciendo en el nombre de Jesús. Que tengas una excelente semana y que puedas estar conforme lo que Dios ha hecho en tu vida, viviendo todo lo que Él ha destinado para ti. Dios te bendiga. Feliz noche.